Muy bien, entonces a todos son bienvenidos a este grupo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica, ¿verdad? Pues, hoy esta noche estamos entrevistando a la hermana Milagros Lucero del país de Perú y es bienvenida con nosotros. Esperamos que todos puedan sentirse cómodos. Hermana Milagros, bienvenida, ¿cómo está? Bien, hermano. Aquí un poco nervioso. Primera vez que me hacen una entrevista. Ok, ok, pero se siente muy bien. Sí, hermano. Ok, muy bien, entonces voy a empezar con su presentación y usted me va diciendo y me va contando, ¿está bien? Sí. Estamos listos, hermano, usted nos dice. Bueno, mi nombre es María Milagros Lucero, es mi apellido, Lucero Melgarejo. Soy consultora de historia familiar del barrio San Gabriel, Estaca San Gabriel de Lima, Perú. Bueno, eh, voy a dar cómo ha sido mi historia en la conversión. La siguiente. Bueno, pero yo soy la segunda hija de tres hermanos. Nací un 27 de septiembre de 1968 en Barranco, en un distrito de Lima. Puse ahí lo más típico de Barranco, que es el Puente del Suspiro. Desde chica siempre me gustaba pasear en las playas y sobre todo sobre ese puente, ¿no? Mis padres son mi papá es chorrillano, nacido en Lima. Mi madre también es limeña, pero de padres huancaíno, de Huánuco y de Junín. Nosotros sí nacimos en Lima. Tengo la historia de por parte de papá, que lo que me contaba de su familia, de que ellos nacieron en Chorrillos, descendencia de chorrianos pegados a la playa, de pescadores, y un padre era carpintero. Igual su familia, mi abuelo carpintero. Mi madre una modista, muy buena, me hacía los vestidos preciosos. Y bueno, ya mi papá ya está fallecido. Mi hermano mayor, eh, que está al lado derecho, en el tiempo de la pandemia, se fue al otro lado del velo. Me queda mi hermanito nomás menor, que está en la parte de atrás. Eh, bueno, y estamos viendo por mi mamita, ¿no? Y yo estoy ahorita a cargo de cuidado de mi mamá, ya tiene ya 87 años. Y bueno, continuamos, hermano. En 1989 me gradué de técnico de enfermería. Estudié en Simón Bolívar del Callao. Prácticamente mi juventud, desde que salí de colegio, un colegio de mujeres, y me llamaba siempre la atención de poder seguir una carrera de salud y seguir la carrera de enfermería. En ese instituto conocí al que es actualmente mi esposo. Mi primer enamorado, mi primer amigo, y nos llegamos a unir en matrimonio civil en 1991, el 12 de abril, allá en Villavista, Callao, justo también en el mismo instituto que estaba en el Callao, llegamos a unirnos ahí por civil. En, Eso fue en abril. Demoramos un tanto para armar la reunión, la fiesta. Para en junio ya tomamos el matrimonio católico en Inmaculada Concepción de Lima, en una iglesia que está pegada a la Universidad de Villarreal. Él, como yo, este, siempre hemos creído en el Señor, en un ser supremo, nuestro Dios y en Jesucristo. Por eso que nos vemos que en esa etapa
nos unimos con mucha fe y siempre buscando la bendición de nuestro Señor. La siguiente. En 1999 nace mi único hijo, el 6 de junio. Nació en Lima, Víctor Alexander. Pero en el transcurso de esos años, yo me caso en 1991 a 1999, pasaron muchas cosas. Entre ellas, no podía tener bebé. Había perdido 4 bebés tanto mi hijo. Sentía mucha pena porque nos habíamos unido con el afán de tener una familia grande. Tanto así que había la mesa que habíamos comprado, era de 8 sillas, hasta ahora la tengo. Y mi idea era tener 6 hijos y nosotros estar en cada cabecera de la mesa, ¿no? Tener una familia grande. Tuve esas pérdidas y yo siempre oraba al Señor, pedía y rogaba por tener un hijo. Trabajé en sitios que eran cunas y era un dolor inmenso cuando veía niños que eran abandonados. Llegó un momento que en mi vida, en las 3, 4 pérdidas que tuve, sentía mucho dolor en ver niños que a veces no eran valorados. Y siempre leía yo las escrituras desde muy niña y algo me hizo reflexionar cuando me acordé de una escritura en la cual Ana, una, una mujer de la Biblia, no podía tener bebés. Entonces ella suplicó afuera del templo tener un hijo. Entonces yo le dije, Señor, es hora de que tenga que hablar contigo, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese tiempo eh, yo todavía no era conversa y me fui ¿cómo se llama? A la iglesia de las Nazarenas, que acá está en Lima, y me arrodillé fuera de ella y pedí con mucha humildad de que me diera un hijo. Y oraba constantemente por un hijo. Y le prometí algo a mi hijo, o sea, al Señor. En ese tiempo yo decía, no, Señor, si tú me das un hijo y si él desea servirte en algún momento, sin importarme que yo pueda tener una generación más adelante, porque en la Iglesia Católica el que sigue al Señor prácticamente no tiene familia, lo cura los sacerdotes. No, entonces mi idea era que si el Señor lo llamaba, lo iba a dejar. Al siguiente año salgo embarazada con mucho temor. Mi esposo ya tenía miedo de volverlo a perder, pero mi esposo me decía que hay que tener fe. ¿Y, y para qué? Cuando pasó el tiempo, llega a nacer mi hijo, pero en mi cabeza estaba la promesa que le había hecho a mi hijo. Y siempre le hacía ver, creer en Dios. Le hablaba sobre Dios. Como yo leía las escrituras, eh, y me inculcaba lo que es el orar, ¿no? Y así pasó el tiempo cuando en el 2001, después del nacimiento de mi hijo, 2 años después, mis primos que están aquí en el medio, eh, Gina y Adolfo, eh, me hicieron conocer la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo en ese tiempo llamaron a los misioneros, me acuerdo, a mi casa, y me enseñaron. Yo comencé a leer la escritura del libro de Mormón, pero todavía era muy dura en ese tiempo para poder entender. Quería siempre que me dijeran cómo relacionar con pruebas y los escuchaba y leía las escrituras,
que ellos me dejaban. Tanto así que pasó 9 años para que yo me bautice. Ustedes dirán, ¿qué pasó? Sí, 9 años, hermano. La siguiente diapositiva. Y después de 9 años, yo tomo la decisión porque este caballero, misionero, que está a la izquierda, y se acercó cuando el tiempo que mi tío falleció y que le estaba dando clases a mi tío ya después. Entonces, como había fallecido, su hermano recibía las clases en mi casa, no queríamos que estuviera solo. Y me acuerdo que yo sabía todo lo que él decía. Entonces un día él estando en mi casa y yo estaba en la cocina, escuché su voz que dijo, ¿por qué la hermana no se acerca? Le decía así a mi tío. Y nos tiene miedo, dice así. Entonces yo le digo, escuché y me acerqué. No es hermano, no es miedo, sino que yo sé lo que ustedes predican y siento que es verdad, pero hay un cierto temor, le digo, porque yo vengo de padres que no están de acuerdo. Pero me dice, ¿y su esposo? Sí, él me dice que yo tome la decisión, si es bueno lo que es para mí, tome la decisión, ¿no? Entonces me dijo, hermano, entonces, ¿qué pasa? Ya se le enseñaba, sabía de José Smith, sabía de historia, había leído ya el libro de Mormón. Yo sentía que era por dentro cierto, pero había esa presión de mis padres que me hablaban, no querían que yo me bautizara, hasta que hablé con mi esposo y le dije, mira, yo sé que esto es verdad, yo lo siento que es verdad, pero quiero saber qué tú piensas de él. Y él me dijo, mira, yo no te voy a prohibir, tomas tú la decisión, es tu decisión y yo siempre te voy a apoyar, ¿no? Y esa noche me eché a descansar pensando en la decisión de tomar y tuve un sueño muy hermoso. Me acuerdo que yo bañaba siempre a mi hijo con un botecito de papel, para que jugara, y siempre el botecito de papel que armaba se hundía en el agua y se mojaba y se hundía. Y me acuerdo que en el sueño yo veía 2 botecitos de papel en el agua, pero no se mojaban y seguían encima del agua. Yo desperté, ¿por qué no? Y, y vienen esa tarde los misioneros a dar las charlas. Y me acuerdo que mi hijo estaba pintando una de las leonas que mi tía nos había dado. En ese tiempo había unas leonas que eran con dibujitos para pintar para niños. Y se sienta, y él escuchaba, pero nunca era los misioneros que hablaban a él, solamente le daban las revistas o algo así. Y cuando ellos me preguntan, ¿no, hermana, ¿y qué ha decidido? Yo digo, sí, me bautizo, tomo la decisión de poder seguir al Señor. Y es tiempo, le dije. Y mi hijo se para, y como es, ¿no? El corazón inocente de las criaturas. Yo también me voy a bautizar. Y yo lo miraba a mi hijo y yo decía, Señor, no, a él no le habíamos dicho nada. Entonces ellos se pusieron alegres, los misioneros. Me acuerdo que salgo y después le comento, porque mi esposo estaba ahí, me dijo, mi hijo ha decidido que habíamos que hacer conmigo. Y yo ahí vi la respuesta de ese sueño. Sentí que iba a estar acompañada con mi hijo también. Entonces mi esposo me dijo, bueno, eh, no lo han obligado, no le han dicho nada, amigo. No, le digo, él ha decidido. Y mi hijito en ese tiempo tenía 10 años. Yo sabía que cuando con los él me hablaron, que los varoncitos tienen el sacerdocio. Entonces, algún momento, ellos iban a salir a misión a servir al Señor. Y para mí eso era una respuesta que habían llegado ellos en el momento que me hicieron recordar la promesa que tenía yo con el Señor.
Entonces mi hijo se crió en ese tiempo prácticamente en la iglesia. No le decía nada de la misión a mi hijo. Mi esposo se bautiza después casi de días, porque ¿qué pasó después? Que mi esposo sale de vacaciones, los alegres seguían viniendo. Mi esposo tenía un poquito de recelo, pero ¿cómo es la vida, no? A pesar de que él se bautizó después, muchas veces él ha sido un sostén para momentos difíciles que he tenido y mucho más fiel al Señor, diría yo, más fuerte que yo. Él siempre nos ha sostenido firmes en la iglesia. Yo tengo ahorita el llamamiento de consultora, mi hijo es también está relacionado con lo que es esfera familiar. El llamamiento es algo del templo, coordinador del templo y esfera familiar. Y mi esposo es maestro del coro. Él ya eh, siempre nos está pendiente de ver las escrituras, de poder estar haciendo lo mejor para poder avanzar en nuestro progreso espiritual. Para mí, la respuesta en mi conversión fue el saber también de que íbamos a ser una familia eterna después de que partamos de acá. Eso marcó muchísimo en mí. Nos casamos con mucha ilusión nosotros, y, pero siempre decía, no, hasta que la muerte nos separe. Y yo decía, pero ¿por qué? Siempre había esta forma de pensar dentro de mi cabeza. Decía, pero si hay otra vida al otro lado, ¿por qué nos van a separar acá? Y cuando los misioneros me hablaron de que podíamos estar eternamente unidos, para mí era otra respuesta, que tenía la verdad delante de mí y tenía que pedir la siguiente, hermano. Y después del bautismo, tuvimos que ir al mes a hacer nuestro segundo bautismo en el templo. Y caso curioso, ella, mi tía materna, Flora Lucero Alejos, fue la primera que yo pude hacer su bautismo vicario. ¿Y qué pasó en ese momento? Yo estaba un poco nerviosa, me acuerdo, y me habían hablado muchísimo de las personas, cómo al dejar esta vida y pasar el velo, ellos seguían vivos. Y yo lo sentía así también, pero era algo que me confirmara, y fue con ella cuando yo hice su bautismo vicario. Me acuerdo que entré, pues me dijeron, cierra los ojos y vamos a sumergirte. En ese momento que yo cerré los ojos, esta imagen que está ahí era la misma que yo vi, y pude entender de que era cierto. Hasta ahora recordarlo me es una alegría, porque sé que ella estaba ahí. Un caso curioso, cuando yo estuve haciendo mi historia familiar en ese mes del bautismo, encontré que su madre de ella y madre de mi papá había sido miembro de la iglesia, pero cuando se casó con mi abuelo, el bandido de mi abuelo, también encontré que había tenido dos esposas, y la alejó de la iglesia. Entonces, pero ella inculcó a sus hijos en estudiar las escrituras, tanto así que mi tía Flora estuvo viviendo conmigo cuando estábamos solteras, estaba soltera. Ella me hacía leer las escrituras, ahí leíamos la Biblia y me enseñaba. Entonces, y ella decía que su mamá le había enseñado. Entonces, no del todo la alejó de las escrituras. Después me entero, ¿no? Haciendo historia familiar, que yo no era la única que había sido miembro de la iglesia.
Y yo le conté con mucha alegría a mi papá, cuando mi papá que estaba un poquito medio así, que me había bautizado, le dije, papá, yo no soy la única que soy miembro de la iglesia. He buscado registros y he encontrado a tu mamá, que es miembro de la iglesia. Y mi papá se quedó en ese momento callado y lo único que me dijo fue, todos regresan de donde vienen el origen. Me dijo. Entonces sentí esas palabras como que recién aprobaba que yo había llegado a la iglesia. Y mi padre ya tenía, bueno, había sufrido hace años un accidente y había quedado ciego. Y él estaba en casa, vivíamos ahí con él. Los últimos prácticamente años él estaba con nosotros, pero me dio gusto que él pudo saber antes de irse que su mamá también es miembro de la iglesia. Al principio, cuando él supo que me había bautizado, estaba reacio, no igual que mi madre, de hablarle del libro de Mormón, pero cuando mi padre estuvo cerca de pasar el velo, yo en el hospital le comencé a leer las escrituras, llevé el libro de Mormón y comencé a leerlo. Mi padre escuchaba atento y yo sentí que él también aceptaba lo que era verdad. En ese tiempo, mi esposo también fue al templo y él hizo por su abuelo materno, Hilario Yalán Palma. También él tuvo su conversión de llegar al templo, y hasta ahora él lo dice, ¿no? A las autoridades que están en mi barrio, que lo importante para un recién converso es que vaya al templo cuanto antes. Después de yo, con mi familia, yo siento que el haber hecho la historia familiar, ni bien nos bautizamos, ni bien fuimos al templo, eso nos mantiene firmes. Sabemos que hay una vida después de esta, que esto solamente es una preparación y que tenemos que ayudar a nuestros seres queridos que han partido antes, ayudarlos a que puedan seguir la senda del Señor, porque ellos están predicados al otro lado. Entonces ellos necesitan solamente que nosotros prestemos nuestro cuerpo, que podamos ayudarlos a salvarlos. Y eso hemos ido haciendo, poco a poco, con mi esposo, yo ayudándole también a él a poder encontrar sus registros, ir al templo cuando salíamos del templo parecía como que, no sé, como que todo era nuevo al salir de las puertas del templo después de hacer obra por ellos. He visto la mano del Señor que nos ha cuidado muchas veces. Prácticamente el ir a hacer una obra voluntaria, este plan del Señor, ya ir y hacer esto por nosotros, es prácticamente una muestra de amor por lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Por eso que yo a veces en mi barrio quiero que entiendan que no se acaba la vida aquí, hay la otra, y la otra es mucho más importante, porque vamos a estar cerca de toda la familia, vamos a estar cerca del Señor, y todo lo que acá hagamos va a repercutir también en el otro lado. Por eso que depende de nosotros mucho, de nuestra salvación, para que también la salvación de nuestros seres queridos. Yo sé, ahora y estoy segura que el día que yo parte de acá me voy a encontrar con toda mi familia que vive y con los que hace poco han partido, que son mi padre y mi hermano. Sé que ellos están al otro lado, sé que ellos no me pueden decir nada, pero sé que están vivos al otro lado, su espíritu está vivo y sé que algún día me encontraré con él y entrenar. Nos pillamos en el templo después de un año con mi hijo.
en el 2011. Ese día fue maravilloso. Sabía que para mí era lo máximo llegar al templo para sellarme, porque sabía que estaba haciéndolo para esta vida y para la otra. Mis dos amores, mi mayor, que es mi esposo, sé que estaremos juntos al otro lado. Será un breve adiós el día que alguno de nosotros partamos, pero sé que al otro lado nos vamos a encontrar. Y sobre todo que voy a encontrar a mis hijos, los cuatro que se fueron, que están con el Señor. Y yo siempre preguntaba, ¿no? Y decía, ¿por qué me tocó que mis hijos no, no pudieran llegar a esta tierra, pero sí tuvieran un cuerpo dentro de mí y se fueron? Un día entré al templo y comencé a conversar con un obrero y me dijo, siéntete feliz de que el Señor te eligió para traer a esas almas que necesitaban el cuerpo, nada más. Ellos eran tan puros, tan limpios, que no necesitaban que estén en nuestra tierra y se pudieran pasar esa prueba. Y fuiste elegida, debes sentirte tranquila, feliz, y los vas a ver. Pues lo que siempre a mi hijo le digo, tú tienes tus hermanos están al otro lado, y algún día no, tú eres el quinto, pero a ti te tocó venirle. Sé que me voy a encontrar con mis hijos al otro lado, mientras sea yo fiel al Señor, y eso me mantiene parada y seguir en la iglesia, porque sé que los voy a ver al otro lado, los voy a poder criar, voy a poder estar al lado de ellos y abrazar. De igual manera, mi esposo me dice, cuando siempre recordamos las fechas que estuve embarazada y cuántos años tendría. El mayor ya tendría cerca de 38 años, y así pues, en la edad de animal. Y el hijo que nació sirvió en la misión Santos Brasil en el 2018. Cuando él tenía 13, 14 años, él me dijo, mamá, yo me voy a ir a la misión, me dijo. Y yo dije, bueno, le habrán dicho empleado. Pues yo no le tocaba el tema. Él veía que los misioneros venían a la casa, contaban, les hablaba. Y él me dijo así, pasó y se fue casi 15 años. Cuando llegó a los 18 años, él estaba ya terminando, yo había terminado el colegio y estaba estudiando. Y me acuerdo que él quería estudiar inglés, y se puso a estudiar, pero me dijo, mamá, mejor me preparo para poder ir a una misión. No puedo prepararme si estoy estudiando, no estoy bien, no me siento bien. Y ahí yo veía que los días llegaban, cuando en eso llega su carta, en ese tiempo ahora es virtual, te lo dan, pero llega su carta y es mi único hijo. Yo decía, no, señor, por favor, que sirva acá en Perú, era mi sueño. ¿Por qué? Porque yo decía, mi hijo, aunque sea de lejitos, voy a donde esté y lo veré, porque para mí me costó muchísimo dejarlo a mi hijo partir. Cuando él viene de estudiar y abre su carta, ese folio, y nos dice pues que le toca en Brasil. Mi corazón se apretó, pero fuerte, porque no quería yo llorar. Pero sin embargo, ya no sé, lo abracé y le dije, dijo, bueno, el Señor sabe por qué te ha mandado tan viejo. Pero fue muy, muy, muy bueno para él. Y como él, cuando él parte, llega a nuestra unidad, un Eider que venía de las Filipinas y era bien parecido a mi hijo. Y yo decía, ¿cómo estará esa mamita de lejos de Filipinas hasta Perú?
Me contó toda la travesía que había hecho para llegar hasta Perú, las de ir de viaje, transbordo de avión, y yo dije, Señor, ¿sabe por qué me está diciendo a mí? Y tienes ahorita tu hijo al otro lado, mire esta mamá, viene de las Filipinas, tu hijo está acá. Le agarré bastante cariño. Me acuerdo que hasta ahora nos comunicamos con el de las Filipinas. Ya también, él hizo la misión aquí y mi hijo hizo la misión en Brasil. Ya mi hija ya tiene 27 años estudiando. Cuando él partió en el avión, yo me acuerdo que me quedé mirando al cielo y le dije, Señor, mi promesa te la cumplo. Mi hijo te lo entrego en tus manos, que te sirva todo lo que puedas, ayúdalo y yo esperaré acá. Y así fue. Mi hijo sirvió y siempre decía a él, ¿no? Si vas a servir, sirve al 100 por uno. Y él me dijo, mamá, sí. Cuando él vino, yo siempre decía, hijo, si tú sirves al 100 por uno, vas a ver que cuando vengas no vas a decir, pude hacer esto, pude hacer el otro. No, te sentirías satisfecho de lo que has hecho. Y nosotros nos veíamos solamente por la, mm, en ese tiempo Skype, era, podía comunicarme con él y vernos por Skype al Día de la Madre y en Navidad. Esos 2 días nomás podía verlo. Era tan emocionante ver a mi hijo cómo estaba desarrollándose espiritualmente, cómo él sin saber el portugués llegó a aprender el portugués muy bien. Fue una bendición, como dicen los misioneros llegan a, ¿cómo se llama? A- tienen ese don de lengua. Y él se había preparado para inglés pensando de que podía ir a un sitio que podía utilizar el idioma en inglés y lo mandan a Brasil y aprendió el portugués el siguiente, hermano. El siguiente. Mis llamamientos. Hay unas, hermano, no sé, hay una como negrito encima de los llamamientos, una tirita negrita, o me parece. No, no está hermana, solo es la que sigue después de esta. No, sino que encima el llamamiento está tapado con un cajoncito oscuro, pero ahí, bueno, ahí decía llamamiento. Los llamamientos que he tenido han sido como segunda consejera de la Sociedad de Socorro de la rama Jorge Chávez, maestra de la Sociedad de Socorro de la rama también, presidente de la primaria de la rama, segunda consejera de la Sociedad de Socorro de Estacas en Gravier, maestra de seminario supervisado y actualmente consultora de historia familiar del barrio San Gabriel. Me sacan las fotos de las que donde he estado viviendo. Actualmente estoy aquí con la hermanita. Y bueno, esa ha sido la parte de mi historia. Muy bien, Eso, hermana Milagros, muchas gracias por contarnos parte de su historia. Y pues por lo que podemos ver es bien recién conversa. Usted tiene como 15 años de ser miembro de la iglesia. Bueno, investigó 9 años la iglesia, pero 15 años de haberse bautizado en la iglesia, ¿verdad? Am, y entiendo que su primera experiencia después de haberse bautizado pues fue el templo y usted nos decía, hay que hacerlo, eso ayudó mucho en mi vida y hay que hacerlos con los nuevos conversos. Eh, Entiendo que ahí es donde nace su amor por la historia familiar y ahí es donde usted empieza
a entender un poco el plan, porque habrá sido muy frustrante perder cuatro niños, ¿verdad? Y no entender cómo el Padre Celestial no podía darle un hijo, ¿verdad? Que era lo que usted más deseaba, ¿verdad? Entiendo que ya nos dijo un poquito, pero ¿cómo se siente al saber que gracias a la historia familiar y a la obra del templo podrá volverlos a ver a ellos? Me siento feliz, amor. No le tengo miedo a pasar al otro lado del velo, porque sé que al otro lado están gente que me espera, sé que están mis hijos y lo que pueda hacer por ellos acá, estoy tratando de aprovechar al máximo. Usted podría ver mi árbol genealógico y ir avanzando a mi familia por parte de mi padre. He tenido que están cambiando por parte de mi madre, pero estoy ahí, que sigo ahí adelante con la familia, porque sé que es importante, muy importante, que podamos ayudar a los que están al otro lado del velo. Sé que ellos esperan, esperan que nosotros hagamos algo. Ellos no pueden hacer más, solamente ayudarnos de repente a darnos empuje, ánimo, a podernos sentar en una computadora y poder buscarlos, pero más no puede. Nos toca nuestra parte hacerlo. Y eso es lo que estoy hasta ahorita haciendo. Y yo, como ahí, ¿no? Cuando encontré a mi abuela y encontré a mi familia, mi deseo siempre era de tener el llamamiento de consultora, pero nunca se lo dije a nadie, solamente a mi esposo. Pero mi esposo me decía, los llamamientos no los requiere uno, los llamamientos el Señor te lo da. Y entonces yo esperaba que algún día, ¿no? Me dijeran, ¿no? Hermana, le llamamos para... Usted sabe que cuando yo recibí ese llamamiento, mis lágrimas se me salían. Y yo me acuerdo que en la entrevista me dicen, pero hermana, ¿qué no quiere servir? No, no es eso, le digo. No, que ese llamamiento lo deseaba de hace muchos años, pero tenía que esperar hasta que el Señor me diera la oportunidad, pero yo ya estaba avanzando con mi árbol genealógico, sino quería aprender también a servir, a ayudar a otros, a que puedan entender lo importante que es poder buscar a nuestros antepasados, el poder ir al templo y poder sentir. A veces yo quisiera, cuando yo voy al templo, esa noche que he preparado mi tarjeta, estoy pensando en cómo lo va a recibir, en cómo estará en ese momento, que cuando yo llego al templo, para mí es como que la persona que yo le voy a hacer su obra vicaria está allá, allá. Y yo siento, está allá. Oye, hermano, he tenido muchas eh, anécdotas hasta con una amiga que y estábamos predicando. Y me acuerdo que ahora ya no se puede hacer por los amigos o tan así, ¿no? Tienes que pedir permiso, pero en ese tiempo que estábamos predicando una amiga que estaba con cáncer. Y me acuerdo que ella quería tomar el bautismo, ya habíamos hablado con él y sus hijos, pero se puso malita y la internaron. Y me acuerdo que estando en el hospital, y yo la abrazo, hablamos, ya estaba delicada, y ella me dice, haz algo por mí, ayúdame, me dijo. Yo no quería en ese momento ni llorar ni nada, porque yo sabía que estaba mal, pero salí y fue una despedida, porque en la noche ya fallé. Entonces, en ese tiempo, con mi esposo pusimos toda y dice, vas a hacer, sí, voy a hacer obra por él. En ese tiempo tenía que cumplir un año, hermano. Ahora son 30 días, pero era un año. Yo contaba ya en el almanaque, tal fecha falleció, tal fecha de que, hermano, cuando cayó un jueves, porque quería ir la misma fecha que ella se había ido. Y me acuerdo que entré ese día jueves, no, siempre pensando en ella, llevando la tarjeta con su nombre y todo, hicimos la sesión y cuando salgo de la sesión
estaba ya por cambiarme, estaba una hermanita delante mío cambiándose y voltea y yo he visto su rostro de mi amiga en ella. Tanto así que mis lágrimas se cayeron en ese momento y ella se acerca. Y dato curioso, esta amiga cada vez que yo la visitaba me decía, hola Milagritos y me cogía acá el rostro. Ella no me daba un beso, solamente me cogía el rostro y me decía, hola Milagritos. Y esta hermana se me acerca y me dice, hermanita, ¿qué le pasa? Y me agarra el rostro de esa misma manera. Y yo, me imaginará cómo estaba yo llorando, llorando, que no podía decir ni una palabra, hermano, no podía decir una palabra. Las hermanas en ese momento se acercaban y me decían, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me trajeron agua y acaso una palabra salía de mí. Yo la miraba y la ¿Aló? miraba y seguía llorando. Para mí, hermano, era la respuesta de mi amiga, que ella se sentía bien por lo que había hecho, que ella había recibido el bautismo, la confirmación, hice su vestidura y prácticamente hicimos sesión por él. Hermano, para mí es una respuesta única. En el templo se puede sentir a los seres que nosotros hacemos algo por él. Te vas con el corazón dispuesto a servirlos a ellos y vas a sentir la presencia de ellos. Yo lo siento así. Hasta cuando me siento para poder hacer historia familiar, me siento, oro y les digo, ¿no? Voy a buscarlos ahorita, así que por favor ayúdenme. Y yo he tenido tanto, yo digo, no es suerte, a veces mi esposo me dice, no es suerte, lo que pasa es que ahorita no, por ejemplo, pero en el tiempo que empecé con mi historia familiar, los registros salían, pero así como 10 20 salían y salían los registros, hermano, y yo podía encontrar sin ir a una municipalidad, sin ir a buscar otro, todo en Family Set encontraba, o Ancestry, encontraba todos los registros de mi familiar. Era como que ellos se predisponían a que saliera y saliera. Y era para mí un gozo enorme ver tantos registros y yo tenía que estar juntando, juntando, me quedaba hasta tarde haciendo, y mi esposo me decía, ya con el inicio, que le doy por el inicio, entonces estoy haciendo algo por tu familia y por la mía. Pero hermano, es una sensación enorme saber que podemos ayudar a los que partieron antes. Y Muy, esa es la alegría que tengo, hermano. muy bien, hermana. Muchas gracias por compartirnos. Hermana, si usted tuviera la oportunidad de volver a ver a alguien de sus antepasados, ¿a quién sería y por qué? A 15 días de mis antepasados, a mi abuela, a mi abuela que tomó la primera decisión dentro de la familia de servir al Señor. Poder conversar con ella todo lo que pudo tener en su historia, el poder contarme de sus hijos, que incluía a mi padre, y, ¿no? Y lo que vivió en ese tiempo. Sé parte de su historia por los registros, claro que no todo, pero parte de su historia lo que pasó, y sé que habría muchas cosas que preguntar. Cómo vivió con sus padres, porque para ella es bautizada y sus padres también. O sea, viene de padres. O sea, ella es mi abuela, mis bisabuelos eran miembros. O sea, y era de cuna prácticamente. Y bueno, pues y yo dije, no, ya hice por amor. Dejo la iglesia para irse a la iglesia católica. Pero bueno, como dice, el Señor da tantas vueltas, como dijo mi padre, ¿no? Todos regresamos al sitio que es verdad. Y esa frase me conmovió también, como su padre decía, todos regresamos a nuestro origen, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? ¿A cuánto tiempo le queda el templo, hermana?
será como hora y media. hora y media. Sí. ¿Cómo se siente al asistir al templo? Mi hermano, para mí es el día que me escapo de toda mi realidad, porque este, no pienso en nada más que estar en el templo. Yo incluso, ¿no? Tengo ahorita a mi mamita a mi lado y es una gran responsabilidad, pero busco la manera de que alguien la pueda cuidar, la pueda ver y yo sentirme tranquila, tranquila incluso para no estar sintiendo la presión de poder venir rápido. O sea, quiero estar en el templo tranquila, hacer lo que realmente se tiene que hacer y con el corazón y el espíritu que uno debe entrar al templo para poder hacer algo muy sagrado. Entonces, cuando vamos así con mi esposo, nos llenamos de todo, él olvida trabajo, olvida todo. La idea es ir con ese pensamiento. Estamos en un sitio de la casa del Señor y ese debe ser solamente nuestro pensamiento. Muy bien, gracias, hermana. Posiblemente, hermana, tendremos alguna de las hermanas acá o alguna de las hijas de las hermanas que tampoco han podido tener hijos. ¿Qué les diría a usted? A veces, hermano, se dice que nosotros tenemos cierta, el Señor nos da ciertos desafíos para aprender de ellos y para poder enseñar de lo que nosotros pasamos. Yo les diría que por algo el Señor nos prepara en este tiempo. De repente yo acepté y sé que creo que he aceptado poder utilizar que puedan venir eh, esos espíritus a estar conmigo en ese tiempo. Esos cuatro espíritus que regresaron al Señor, ya yo los había aceptado arriba, ¿no? Y ahora puedo entender eso. Sé que de repente, y eso ya me ha pasado en muchas oportunidades con hermanitas que no han tenido hijos, ya, y hace poco una hermanita no tenía hijos, ni como es, ¿no? La vida, la vida por eso dice, digo, ¿no? Ella decía, no, no puedo tener hijos, tenemos ya varios años casados. Yo tenía 9 años ya casada y después de 9 años pude tener recién a mi hijo. Todo el intento, yo he estado con tratamiento, hermano, si usted supiera, entonces todo es cosa del Señor, porque en esos 9 años tuve tratamiento para tener bebé y lo perdía. El último tratamiento que fue, eh, nos hicieron, ¿cómo se dice esto? Un tratamiento genético en el cual tenían que ver los genes de mi esposo y el mío, que por qué ocurrían los abortos. Entonces, en la Universidad de San Marcos hicieron un tratamiento del verno y encontraron que no éramos compatibles. Así nos dijo. Ustedes tienen un gen que a la hora de unirse, por eso provoca los abortos. Para mí fue desastrosa esa respuesta. Mi esposo y yo salimos destrozados de la universidad. El doctor nos dijo, usted puede tener con otra persona y él con otra persona, pero ustedes no van a poder tener hijos. Mi esposo todo medio molesto dijo, no, la última palabra lo da Dios. Yo sé que el Señor nos va a dar un hijo. Y me acuerdo que yo lloraba muchísimo porque veía que todas mis amigas tenían hijos, su familia de mi esposo tenía hijos. Él es el mayor y es el último en tener su hijo. Y me acuerdo que mi esposo me decía, bueno, el Señor nos va a dar un genio. Después mi esposo tiene una fe única también al Señor, porque él siempre oraba y me decía, yo sé que vamos a tener, yo con cierta duda decía entre mí, a veces quería adoptar, le decía a él para adoptar, y me decía, no, yo sé que el Señor nos va a dar un hijo. Y fue así, el Señor nos dio un hijo. Yo me tuve que humillar. Dice que cuando uno pone su corazón humilde ante Dios,
el Señor nos escucha. Si nos ponemos de rodillas, el Señor nos escucha. No tenemos que gritar para decir, Señor, dame algo o auxíliame. Solamente orar y volcar el corazón, nuestros sentimientos hacia Él. Eso es lo que hice yo. Comencé a volcar mis sentimientos y pedirle de todo corazón que me diera un hijo. Y así ha sucedido en muchas oportunidades también con mi propia salud. Estuve mal. El médico me había diagnosticado que tenía miomas y que tenía que operarme para sacar el útero. Pero yo tenía, decía, yo quiero tener hijos, porque ahora me sucede esto?". Y me acuerdo que en ese tiempo yo estaba, pues, con mi esposo, me decía, no, mira, me dice, si el médico dice eso, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, mi hermano, que falleció hace poco, él es médico, él me dijo, mira, vamos y que te saquen una ecografía. Y si yo veo que es para operar, yo te lo digo, ¿no? Y ya, fuimos a un consultorio de un amigo y me sacó la ecografía y vieron, y dijo, sí, tienes que operarte, ¿no? Porque esto está creciendo y te va a hacer daño. Me resigné a operarme. Comencé a hacer mi tratamiento en el seguro y en el seguro llegó un momento que ya faltaba un mes, ¿verdad? Porque mi análisis, riesgo quirúrgico, un mes me dijo, hay que sacar otra ecografía para que puedas, como usted ya entrar a la operación. Y yo en ese tiempo, hermano, yo siempre oraba al Señor y terminaba a veces como diría, llorando, pidiendo y suplicando de que no quería operarme. Señor, ayúdame a que pueda no pasar por una operación. Quiero de repente tener un hijo más adelante, pedí así. Y me sacan la ecografía, hermano, y hasta mi hermano, que es médico, que el más incrédulo era, me sacan la ecografía y sale que no tenía nada. Y yo agarré, cuando el médico me dijo, ¿por qué te van a operar? Y yo le digo, es que tengo mioma. Y dice, acá no hay nada, médico. ¿Cómo que no hay? Le digo, le enseño las ecografías que me había sacado anteriormente y las que me había sacado mi hermano. No, me dijo, no hay nada. Yo en ese momento lloraba y llamé por teléfono a mi esposo. Le dije, me han dicho que no hay nada. Hasta mi esposo no quería creer. Me acuerdo que salí llorando y dije, entonces, ¿por qué lloras? Me decía. Tú quieres operarte que te lo van a sacar el útero por las puras porque no tienes nada. Entonces yo agarré, salí, me fui al trabajo de mi hermano y le dije, mira, me han dado este diagnóstico. Y dice, no, seguro la máquina está mala, me dice. Vamos a ver, te vuelvan a sacar. Y con eso lo llevas. Fuimos al mismo consultorio de mi hermano, a su amigo, para sacarlo. Los dos se quedaron mirándose y me dijeron, no puede ser, me dijo, si yo he visto que tenías los miomas ahí. Yo le digo, ¿por qué no le das crédito al Señor? Yo le he pedido todos estos meses de rodillas que no quería que entrar a la operación, hermano. Y vi la mano del Señor ahí. Y yo sé y creo que el Señor siempre estuvo bendiciendo. Los milagros existen, pero antes de ello tiene que haber una fe única que pueda hacerte firme, que lo que tú pidas con mucho amor y humildad se va a lograr. El Señor te va a escuchar. Pero si pides con dudas, no pasa nada. Y eso pasó conmigo. Y aquí separada, separada y entera, no me falta nada. Solo le digo, hermano, hay muchas cosas que han pasado y a veces yo quiero de repente darle crédito a la obra que se está haciendo, ¿no? Es importante que podamos avanzar a nuestros seres queridos, porque el ayudarlos a ellos, el Señor ve.
y nos bendice también en esta vida. Uf, qué cosa no cuánto me ha pasado con mi hijo también, Claro. poder sentir la mano del Señor que nos cuida. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermana Lucero. Muchas gracias por su historia. Si se da cuenta, el tiempo ha pasado, pero hemos aprendido mucho con usted y con su fe esta noche. ¿Podría, por favor, terminar con su testimonio? Sé que el Señor existe, sé que las escrituras son verdaderas, sé que Él nos ha dejado en este tiempo para prepararnos y poder estar al lado de Él más adelante. Todo está en este tiempo, prepararnos para la venida del Señor. Pero también tenemos que hacer nuestra parte con los que se fueron y no conocieron la iglesia, no conocieron el Evangelio. Está en nuestras manos el poder seguir adelante y poder pasar el velo con gusto. Yo sé que es así. Vi a mi tío pasar el velo con ese gusto. Cuando él falleció, él me dijo, han venido mi mamá, mi papá y mi hermano. ¿Sí? ¿Le dije? Sí, han venido. Ellos sentían cierto calorcito en ese momento. Sé que es cierto, sé que ellos están. Y cuando partamos, ellos nos van a esperar al otro lado. No vamos a estar solos. Yo sé que es así. Y me dejó todo este nombre de nuestro Salvador, nuestro único Dios el Padre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Milagros. Gracias por su ah, experiencia tan especial. Y podríamos seguir toda una noche, ¿verdad? Hablando de lo milagroso que es el Padre y cómo ha actuado en su vida, pero el tiempo se nos ha ido. Hermanos, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta para la hermana Milagros o agradecerle por su historia? Hermana Irma. Bueno, hermana Mili, permítame felicitarla. Su historia me hizo recordar a Abraham y a Sara, que ellos en su vejez tuvieron a su hijo. Él tenía 100 años y ella tenía 90. Gracias al cielo usted no tuvo que esperar tanto tiempo, pero por su fidelidad, por su fe tan grande que tenía, por ser una gran hija de Dios y por ser tan cumplida en los mandamientos, Dios obró ese milagro con usted. El poder de Él se vio reflejado y usted tuvo a su hijo. Y aunque usted hizo una promesa en otra iglesia, esa promesa se le cumplió aquí en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Usted había consagrado a su hijo a Dios y mire, tuvo un buen misionero y todo se le cumplió. La felicito, hermana, porque es una gran historia de fe, de amor y de mucha fidelidad de su parte. Siga así, hermanita, nunca pierda esa esencia espiritual que tiene. Muchas gracias. Gracias, Bueno, hermana Irma. voy a leer. Hermano Reinari, Reirani. Ujú. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Saludos desde Venezuela. ¿Eh? Milagros, una pregunta. Sí. ¿Alguna vez como consultora has tenido una historia parecida a la tuya? Como consultora, eh, he podido encontrar, sí, como decirte, registros de personas que han tenido bebés y han tenido, como decirlo, nacían y fallecían o pérdidas así seguidas, ¿no? Dentro de mi familia. Pero en cuanto a ayudar a los hermanos, solamente en una oportunidad, sí, a una hermana que había perdido a su hijo y me acuerdo que le dije, ¿no? El día que tú partas de acá, lo vas a ver. Y ya se quedó pensando y yo, sí, vas a verlo, vas a ver. Él tenía
un añito cuando se fue. Y él me dijo, cierto, ¿verdad, hermana? Tú tienes fe, lo vas a volver a ver. Y esta hermanita ha, ha ido avanzando poco a poco su árbol, pero yo siento que ella eh, sabe que en algún momento va a volver a ver a su hijo. Después de él tuvo varios, ¿no? Pero ella ya cuenta con sus hijos como yo. Yo tengo mis 5 hijos con el que tengo. O sea, para mí son mis 5 hijos, no es uno que tengo mis 5 hijos. Igual ella también cuenta que tiene 4 hijos con el que tiene. Gracias, hermana Milagros. ¿Alguien más? Sí, hermano Wilson, adelante. Muy buenas noches para todos, hermana. Muchísimas gracias por compartir esa parte de su admirable historia. Yo quisiera saber qué, qué mensaje le enviaría usted a unos padres que están dudando de enviar a su hijo a la misión y qué cambios vio en su hijo en ese lapso de 2 años que estuvo sirviendo en Brasil. Muchas gracias. A ver, le cuento un poquito de mi historia con mi hijo. Cuando él, en tiempo de adolescencia, justo entre los 14 años que él estaba pensando ir a la misión, tenía un carácter bien especial como todo adolescente. Y yo a veces tenía un poco de dificultad con él cuando para ir a su seminario, ¿no? Tenía que estar ahí atrás, llevándolo, poniéndole las grabaciones y todo. Entonces, como que eh, yo me sentía a veces un momento frustrada, un momento que me acuerdo que me arrodillé en mi cuarto, algo muy privado, y le pedí al Señor, como tenía dificultad por su carácter de mi hijo, entonces le pedí a él que él hiciera, se lo entregaba en sus manos, que él lo moldeara. Y yo me acuerdo que se lo pedí así, como he tenido siempre las cosas que he tenido difíciles de manejar, siempre al Señor le he pedido con esa fuerza de decirle, está en tus manos, Señor, haz de él lo que tengas que hacer. Y mi hijo comenzó a cambiar en cuanto a poner más empeño en el seminario, en el instituto, hasta cuando se fue a la misión. Muchos me decían, pero ¿por qué vas a llevar al niño a la misión si va a perder 2 años de su vida, ver que está eh, estudiando? Y él había salido incluso con honores del colegio, había salido becado típicamente para seguir estudiando, pero era ya una decisión de él. Entonces, aparte de mi promesa, por dentro mi corazón me decía, no te alejes, ¿no? No quería a veces que mi hijo se fuera tan lejos, pero yo sabía que era para su bien. Él se fue en diciembre del 2017. Empezaba su misión prácticamente desde enero hasta del 2018. Yo vi un cambio en él. El hijo único, a quien se le hacía todo acá, tenía de todo acá, el estar allá con carencias a veces porque la misión, a pesar que tocó una isla, tenía departamento, todo, pero y tenía que hacerse todo. Entonces, él aquí había aprendido teóricamente a cocinar, teóricamente a limpiar, porque no lo hacía, pero allá él aprendió. Y cuando las veces que nos comunicamos, él siempre me daba las gracias. Gracias, mamá, por enseñarme tal cosa. Gracias por ser lo que hiciste cuando estaba allá. Cuando él llegó a casa, el cambio fue rotundo. Lo vi más maduro, más hasta ahora, más centrado, más cariñoso,
más espiritual, diría yo, porque es más sensible para un hijo único que a todos le da, a veces eh, había cosas que él no le daba mucha importancia, sin embargo, cuando él vino de la misión, fue muy distinto. Parecía que habían cambiado a mi hijo. Yo todavía me asombraba las formas como él me expresaba, lo decía, o me decía, me voy a hacer tal cosa. Y yo lo miraba a su papá. Nos han cambiado nuestro hijo. Y nos reía. Y encima que todavía hablaba portugués, porque cuando llegó acá a la casa, ciertas palabras no le entendía, ni él no me entendía. Me decía, habla más despacio, mamá, no te entiendo. Y, y hasta ahora no me puedo pensar que el Señor obró y un- usted me dice, no, lo mejor que puede hacer un padre es ayudar a su hijo a que pueda ir a la misión. Su niño que sale de casa así rebelde o así tímido, extrovertido, el cambio es para bien, porque allá ellos van a aprender a madurar, tanto espiritual como temporal. Van a ver que ellos al llegar a casa van a tener a un varoncito o a bueno, o a una jovencita más madura en su forma de pensar. Muy bien. A veces nosotros creemos que porque es hijo único, no, le va a faltar esto, no, ¿qué va a poder hacer? No, hermano, allá ellos son bien cuidados, pero también ellos tienen responsabilidades que los ayudan a madurar. Entonces, si ven carencias, ven otros hogares y valoran su hogar que dejaron en su país. Eso me dijo mi hijo. Me hubiera visto tantos problemas de otros hogares, hijos de otros hogares, y decía, soy afortunado. Y me decía, mamá, yo siempre me sentí bien porque sé de dónde vengo. Me dice. Muy bien. Y eso me ayudó muchísimo a entender, mano, que la decisión de dejar a mi hijo hacer una misión fue muy buena. Muchas gracias, hermano Milagros. Muchas gracias por su historia, por sus palabras. Ha sido un honor entrevistarla esta noche. Y pues am, el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Pero gracias por todo lo que nos enseña y todo lo que nos da, ¿verdad? Y terminamos esta historia esta noche y esta entrevista. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.